Bien, mis hermanos, muy buena noche. Un saludo para todos los que estaban saludando anteriormente también. Espero que se encuentren muy bien. Vamos entonces a continuar con las lecciones de los distintivos bíblico-culturales y hoy vamos a estar tratando la lección de la adoración familiar. Este es un tema, hermanos, que tal vez algunos ya lo han visto, algunos de los antiguos también lo han tratado, lo hemos estudiado. Sin embargo, siempre es bueno que lo tengamos en cuenta, ya que en este caso, hermanos, se conoce como un distintivo bíblico-cultural de nuestra iglesia local. ¿Y por qué decimos que la adoración familiar es un distintivo bíblico-cultural? Lo decimos, hermanos, por causa de la preocupación espiritual que debe haber por la familia, algo que a veces por causa del activismo y de la misma sociedad que nos ha inducido a apartarnos del candor familiar, sucede también en las iglesias. Nos desconectamos a veces tanto de nuestros hogares que, por ejemplo, no nos conocemos entre los cónyuges, el esposo y la esposa, o entre padres e hijos. Pero aún más, no compartimos en torno al Señor que nos ha rescatado, del cual hablamos y por el cual vivimos. Y por eso es importante, hermanos, que tengamos en cuenta esta área también, porque el Señor nos habla de la familia, el Señor nos habla también de estas necesidades que deben ser cubiertas en el hogar. Así que por eso es necesario que en medio de esta sociedad, en medio también de la tradición, o digamos que de la no tradición cristiana, es importante que la iglesia entonces se preocupe por sus familias, por el núcleo más pequeño, como se dicen algunos, de la sociedad, ¿no? Recuerdo aquí parafraseando un dicho de los puritanos, ¿no? Que como está la casa, está la iglesia y como está la iglesia, está la sociedad también. Y creo que eso nos deja ver algo importante aún en este tiempo en el que estamos, en estas situaciones de desacuerdos, de protestas, de manifestaciones y de todo lo que está ocurriendo aún a nivel legal, que es importante que desde nuestros hogares nosotros enseñemos a nuestras familias a ser correctas, a ser bíblicas, a ser piadosas en la medida de las posibilidades. El Señor en las Escrituras nos habla del individuo como tal, o sea, de cada uno de nosotros, de cómo debemos crecer, de cómo debemos aprender en el Señor, pero también lo hace en medio de la sociedad, cómo nosotros nos debemos mover en medio de la sociedad, pero también lo hace a través de la iglesia, cómo conducirnos en la casa de Dios, pero también lo hace para la familia. Entonces es importante que nunca nos desconectemos ni nos vayamos al extremo de solo iglesia o solo yo o solo sociedad o solo familia, sino que podamos armonizar todas estas verdades y estas realidades en nuestra vida cristiana y podamos ponerlo en práctica conjuntamente, balanceadamente. Y por eso uno de esos temas para poder balancear la vida cristiana en torno al hogar es la adoración familiar. Ahora, ¿qué es la adoración familiar? ¿O qué es la adoración en familia? Algunos le llaman también devocional familiar, em, piedad en el hogar, em, tiempos de adoración familiar, etcétera. Y la adoración en familia, como el nombre lo indica, hermanos, es la adoración conjunta que se rinde a Dios por parte de todos los miembros de una familia. Existe, dice un autor, un impulso irreversible o irresistible a orar por aquellos a quienes amamos, pero no solamente a orar por ellos, sino también a orar con ellos. Es decir, que cuando nosotros hablamos de la adoración familiar, estamos haciendo referencia a esa actividad, a esa actitud. Permítame acá que el hermano está escribiendo que creo que se escucha muy bajito. Voy a tratar de hablar un poco más fuerte a ver si se escucha mejor. Entonces, cuando hablamos de adoración familiar, hermanos, estamos hablando de esa actitud y esa acción que debemos tener conjunta en el hogar respecto a adorar al Señor juntos. Esto no se da en un día particular, sino se da en cada momento en los que tenemos necesidad de poder ir juntos al Señor
esposos, padres e hijos y demás que conformen ese núcleo familiar donde nos encontremos. Ahora, no vamos a encontrar un texto que nos diga explícitamente que hagamos una adoración familiar donde haya oración, donde haya canto, donde haya lectura, etcétera. No hay un texto que nos lo mande directamente así, pero todo el tema de la adoración familiar fluye de la sana doctrina que se aprende. ¿Por qué? Por ejemplo, si nosotros estudiamos doctrina, como es la elección, como la predestinación, como el llamamiento eficaz, como la justificación por la fe, como la santificación y algunos de estos tópicos doctrinales, lo que va a producir el estudio de la doctrina no es un mero académico, como a veces se malentiende, sino que precisamente lo que produce esta doctrina es una sana práctica, es una sana, como les escribía en el mensaje de la meditación, una ortopraxis, que quiere decir una práctica recta. Entonces tenemos una recta doctrina, entonces tenemos ahora una práctica también recta. Es decir, que cuando nosotros pensamos, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, en la predestinación y en la responsabilidad que tenemos de compartir el Evangelio, entonces vamos a dimensionar correctamente esta realidad de que Dios es soberano, pero que asimismo Dios ha mandado a que se le predique el evangelio a todas, todas personas, a todas las personas. Entonces, pensando en eso, ¿quiénes son las primeras personas a las que yo debería compartirles el evangelio? Pues mi familia. ¿Quiénes son por las personas que yo debería preocuparme primeramente? Por mi hogar, por mi esposa, por mis hijos. Así que cada uno de las doctrinas que uno estudia, que uno aprende, uno tiene que llevarlas a aplicarlas a la vida personal, a la vida familiar, a la vida eclesial y aún al entorno que nos rodean. Por eso, cada una de las doctrinas que encontramos en las escrituras nos van a dirigir a esa preocupación sana por la salud espiritual de nuestros hogares. Ahora, cuando yo hablo de adoración familiar, hermanos, estoy pensando, en primer lugar, en la responsabilidad que tienen las cabezas de familia que deben ocuparse con pasión de esta labor. Y aunque en la libertad cristiana que tenemos, como lo veíamos, por ejemplo, como muchos de ustedes estuvieron el miércoles tratando el tema de la confesión, no todos lo debemos hacer igual. O sea, aunque en la libertad cristiana que tenemos no todos lo debemos hacer igual, o sentirnos cargados por otros hermanos que tal vez son más devotos en esta área, sí es necesario que lo hagamos en la medida de las posibilidades para honrar a nuestro Señor, pastoreando y evangelizando primero a nuestros hogares, haciendo referencia a estas cabezas de hogar que deben ser el primer frente, deben ser los que deben estar allí respondiendo con pasión, con preocupación por sus hogares, tanto en la salud espiritual como en la física y como todas las áreas en las que se debe responder. Así que, tal vez, como les decía, no todos lo hagamos de la misma manera, pero lo importante es hacerlo, hermanos. Creo que tenemos que tener cuidado con temas como estos porque a veces se vuelven es una carga y a veces se pueden convertir en un legalismo en vez de que sea un deleite y un disfrute el poder en armonía en nuestro hogar, poder poner en práctica una adoración como es la adoración familiar. Sin embargo, lo que hoy vamos a estar tratando es precisamente cómo hacer una adoración familiar, una sugerencia de cómo podría ser. Lo que sí les diría, hermanos, y lo que sí creo que debemos tener en cuenta como iglesia local y aún esta adoración familiar siendo un distintivo bíblico-cultural, es que sí debemos ponerlo en práctica, sea como sea. O sea, cada cual tiene una forma de ser, cada cual tiene un ritmo de vida y en la sabiduría que el Señor nos da y en las circunstancias que cada uno vivimos debemos tratar de implementarlo precisamente por la preocupación que tenemos por nuestros hogares, no solamente por dialogar con nuestros esposos, esposas, hijos, sino también por su salud espiritual. Y es precisamente a ese enfoque al que va la adoración familiar, a esa salud espiritual que se debe tener, al conocimiento del Señor, al fortalecimiento de estas verdades.
Ahora, lo que quisiera hacer en primer lugar para tratar este tema es hacer un pequeño recuento histórico, ya después de haberles introducido el tema, sobre la adoración familiar. ¿En qué sentido? Vamos a verlo desde el Antiguo Testamento y vamos a ver cómo hay un patrón de los jefes de hogar preocupándose por sus familias y aún en los tiempos antiguo testamentarios haciendo una adoración conjunta en medio de los dictámenes y mandamientos que el Señor había establecido para ese entonces. ¿Cómo qué? Como que ellos juntos se tenían que reunir como una familia para sacrificar al Señor en un día particular también. Pero hoy nosotros, a diferencia de ellos, tenemos la posibilidad de adorar al Señor en cualquier parte, en cualquier lugar, y eso quiere decir que lo hacemos todos los días. No estoy diciendo, y quiero que quede claro también, que la adoración corporativa es lo mismo que la adoración familiar. Hay una diferencia. Hay diferencia entre la adoración personal, que es esa que debemos hacer solos, a solas, la lectura, la oración, la meditación, el estudio de la palabra, la adoración familiar que hacemos ya conjunto en nuestro hogar y por supuesto la adoración corporativa que tiene que ver con la adoración eclesiástica que está regulada en las escrituras muy claramente, ¿no? Entonces, no nos confundamos tampoco en ese asunto. Cuando me refiero a adoración familiar, es esa adoración que en la libertad cristiana nosotros podemos hacer y que podemos ejercer y perseverar día a día en ella para el bienestar y la edificación de nuestra propia familia, aún de aquellos miembros que no son creyentes y que pueden llegar al conocimiento del Señor, que pueden llegar a esa salvación, si el Señor así lo quiere, a través de esos medios, como puede ser una adoración familiar. Así que un recuento histórico y quisiera que abran sus Biblias y que fuéramos buscando en Génesis capítulo número 8 y vamos a ver unos textos muy generales y solamente algunos como ejemplo de esta verdad. Génesis capítulo 8, versículo número 20. Ahora, este es un ejemplo claro, es cuando entonces Noé sale del arca, sale con su familia, que fue la única familia que pudo sobrevivir al diluvio, no por causa de que fueran especiales, sino que el Señor los eligió porque Él lo quiso así y ninguna otra familia quiso arrepentirse ni creer en el Señor. Y ellos fueron los únicos, en este caso la familia, que quiso obedecer a su padre porque su padre era un hombre del Señor, era un hombre de fe. Así que su esposa, sus hijos, Sem, Can, Jafet y las esposas de sus hijos entran al arca y después del diluvio, después de todos estos meses, el Señor entonces permite que ellos puedan salir del arca. Pero lo primero que ellos hacen al salir del arca, que es adorar al Señor en familia. Génesis 8:20. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y quisiera leer la última parte, la primera parte del 21. Dice, y percibió Jehová olor grato. Así que aquí podemos ver una parte de cómo empieza a desarrollarse esta verdad de conjuntos acercarnos al Señor, de juntos poder estar delante de la presencia del Señor. Por supuesto, en este caso particular, ellos reconociendo aún su pecado, su necesidad de la promesa que el Señor había hecho en Génesis 3:15 y que ellos aún estaban aferrados a ella y que por medio de esa familia el Señor iba a permitir que se siguiera desarrollando la descendencia para que llegara esa simiente que iba a bendecir a todas las naciones, que iba a golpear en la cabeza, que iba a vencer contundentemente a la serpiente y este es el Señor Jesucristo. Pero hoy, por ejemplo, si hacemos la comparación, ya Cristo ha venido, por lo que ya nosotros no hacemos un sacrificio con un cordero como lo estaban haciendo aquí Noé y su familia, pero sí nos reunimos en torno a ese cordero, juntos, como un hogar. Por eso es importante. Ahora miremos otro caso más adelante. Génesis capítulo 35.
versículo 1 y 2. Acá solamente estamos haciendo un pequeño recuento, Génesis 35, 1, 2, de lo que podemos ver en las escrituras respecto a este tema. Porque como les decía al principio, la adoración familiar fluye de la preocupación por la salud espiritual de nuestros hogares. O sea, es algo natural, es algo que nosotros vamos a decir, bueno, ¿cómo va nuestra casa? En este caso es Jacob, Jacob y su familia. Génesis 35, versículo 1 y 2 dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Versículo 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Ahora, ¿qué estamos viendo acá? Nuevamente la preocupación de un padre de familia, por supuesto en este caso en un contexto patriarcal, y cómo él entonces llama a su familia, quiten los dioses ajenos, límpiense, cámbiense, porque vamos a adorar a nuestro Dios, al verdadero Dios. Así que acá podemos ver otro ejemplo. Si nos saltamos un poco más, por ejemplo, Éxodo capítulo número 12, cuando ya Israel entonces es un pueblo grande y están esclavizados por el imperio egipcio, el Señor como décima plaga a los dioses, al juicio que hacía a los dioses falsos de Egipto, va a matar a los primogénitos. Pero antes de que el Espíritu de Dios arrastre a los primogénitos de todo ese sector, advierte a los israelitas de que hagan algo. Y eso está allá en Éxodo capítulo número 12. Y es lo que nosotros hemos conocido como la Pascua. Ahora, ¿qué tenían que hacer ellos? Bueno, solamente una parte de esto era, tenían que pintar, tenían que sacrificar un cordero por familia, tenían que pintar entonces el dintel de la puerta con el hisopo, con unas ramitas, para que el espíritu entonces pasara por encima. Pero ese cordero tenían que también comerlo por familia. Es decir, que cuando hablamos de la Pascua, una parte de esa Pascua es en un contexto familiar. Sabemos también ese desarrollo allí. Y cuando se celebra la fiesta de la Pascua, precisamente, tiene también, no todo, pero es una parte importante de un contexto familiar. O sea que hay un patrón de adoración familiar en el Antiguo Testamento. Miremos otro texto. Vamos a saltarnos un poco más. Miremos, a ver, Job. Vamos a Job, a ver. Job, capítulo número 1, verso número 5. Leámoslo desde el 4. Dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Verso 5. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Entonces noten lo interesante de este varón y como lo presenta el libro de Job también, un hombre temeroso, un hombre maduro, un hombre que creía en el Señor. Y miren lo que hacía, se preocupaba por su familia. Y por supuesto que esto yo no lo tengo que enfatizar tanto porque creo que es algo común, es algo natural, aún del no creyente, el procurar preocuparse por su familia, distorsionadamente, pero se preocupa aún así, cuanto más un hijo de Dios. Y miren lo que está haciendo Job. Job se preocupaba, por supuesto, de proveer, de ayudar, de apoyar a su familia, pero por sobre todas las cosas, su preocupación era la santificación o
el cubrimiento precisamente de esos pecados en ese entonces mediante los sacrificios, los holocaustos que se tenían que ofrecer. No vayamos a este, pero quisiera recordarlo, Deuteronomio, por ejemplo, capítulo 6. El Señor también enseña cómo los padres deben responsabilizarse de sus hijos y cómo deben repetir la palabra del Señor, repetir cada uno de los eventos maravillosos que el Señor ha hecho, tenerlos en cuenta en sus pensamientos, en sus actos, en cada momento, en cada sector, y repetir esas verdades a sus hijos para que sus hijos estén allí pendientes de esa realidad de Dios. Josué, capítulo 24, versículo número 15, también nos deja ver la preocupación de un cabeza de hogar, de un padre de familia. Y bueno, este es un texto, volvamos un poco atrás y lo miramos. Josué, capítulo 24. Este es un texto que es muy conocido, pero que es muy bonito en su contexto también de lo que Josué estaba diciendo allí. Josué, capítulo 24. Leámoslo desde el 14. Josué 24, 14. Dice, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Así que estas palabras de Josué acá son muy interesantes porque Josué está exhortando al pueblo, José está diciendo, no sirvan a los dioses, sirvan al Dios verdadero. Pero si se van a desviar, entonces escojan ustedes a qué dioses van a servir. Sin embargo, por más que ustedes se lleguen a desviar, yo y mi casa serviremos a Dios. Algo interesante ahí es que podríamos decir, pero Josué fue impertinente o apresurado porque ni siquiera consultó con su esposa, ni siquiera consultó con sus hijos si ellos querían adorar al Señor o no. Entonces noten la prioridad, la preocupación y la responsabilidad de un cabeza de hogar. Él no se pone a consultar esto, él no se pone a negociar esto. Él sabe que siendo su responsabilidad, él debe guiar a su familia. Y por eso dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Así que cuando hablamos de adoración familiar, debemos tener en cuenta todos estos eventos que también rescatan esa preocupación, esa responsabilidad que hoy día nosotros debemos tener por nuestros hogares también. No solamente porque podamos conversar sanamente, no solamente por tener actividades juntos, sino por esa preocupación de la salud espiritual de nuestras familias. A veces hablamos, por ejemplo, de mucha doctrina, como les decía al principio, pero no la ponemos en práctica, no la aplicamos. A veces los esposos, nosotros no somos piadosos, por más que estudiamos, por más que aprendemos. A veces las esposas siguen con sus chismes, con sus envidias, con sus problemas, con sus pleitos, con sus celos, y uno dice, ¿por qué? Porque la responsabilidad es de nosotros, de los cabeza de familia. Entonces, y los hijos. Entonces siguen siendo rebeldes, siguen teniendo problemas de cualquier índole. Entonces, ¿cómo empezamos a resolver esto? Una parte importante de este tema es preocupándonos por nuestros hogares, guiándolos en adoración familiar. David, por ejemplo, el rey David, tras su servicio público en el tabernáculo, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Pero luego dice que él regresa para bendecir su casa. Es decir, no solamente como rey bendecía a su pueblo, sino que también se preocupaba por su casa. Eso le dice segundo de Samuel, capítulo 6, versículo número 20. Ahora, pasemos a unos cortos ejemplos también en el Nuevo Testamento. Estamos haciendo un recuento así rápido de lo que las escrituras hablan sobre este tema y los principios que nosotros podemos extraer sobre esta realidad. Me gusta cómo lo escribe un hombre, lo voy a leer tal cual, dice,
hablando del Nuevo Testamento. Envidias a Cornelio, cuyas oraciones fueron oídas y a quien el Señor le envió un mensajero especial que le enseñara el camino de la salvación. Era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Ahora, ¿quién es este Cornelio? Lo encontramos en Hechos, capítulo número 10, verso 2. Y lo que encontramos de este hombre es que era uno, un gentil, era un romano, si no estoy mal. Y el que le va a ir a hablar la palabra es Pedro, uno de los apóstoles. Sin embargo, el Señor le promete algo a él. Quisiera que fuéramos allí. Hechos, capítulo número 10. Ahora, aunque nos saltamos todos esos libros de la Biblia, no quiere decir que esos libros no estén impregnados de estas verdades. Solamente que estamos tocando algunos textos para no alargarnos, por supuesto, tampoco tanto. Miremos desde el versículo 1, Hechos 10:1, dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Entonces, este es el hombre que va a recibir una bendición. Y de acá sale un texto famoso, ¿no? Serás salvo tú y tu casa. Ahora, ¿por qué Cornelio iba a recibir esta bendición? Y no solamente él, sino también su casa, porque ahí lo dice, Cornelio era temeroso de Dios. Cornelio probablemente conocía al Señor de las Escrituras. Tal vez hasta ese momento no conocía todo el mensaje hasta que llegó Pedro y le predicó las buenas nuevas, como le ocurrió también a Apolos, que conocía solamente el mensaje hasta lo que enseñó Juan el Bautista. Pero cuando viene otra familia, Aquila y Priscila, le enseñan, le instruyen y Apolos entonces ve el mensaje completo. ¿Cuántos de nosotros, y como les decía, este hombre dice, envías a Cornelio, cuyas oraciones fueron oídas y a quien el Señor le envió un mensajero especial que le enseñara el camino de salvación? Yo diría, hermanos, sí, ¿quién de ustedes y yo no quisiéramos que toda la familia completa fuera salva para el Señor? Pero miren cómo un hombre, como un cabeza de hogar, se preocupa precisamente por su familia, hace oraciones continuamente por ella, intercede por ella y está ahí al pendiente, al punto de que el Señor concede precisamente la salvación para ellos. No quiere decir, como algunos malinterpretan, que esto sea una promesa para todas las personas o para todos los creyentes, de que entonces soy creyente y seré salvo yo y será salvo mi casa. No, lo que quiere decir es que es un ejemplo de esa piedad, de ese temor que se debe tener al Señor y la preocupación que debemos tener también por nuestros hogares. Ahora, también les estaba hablando de una pareja que instruyó a Apolos y esta también era un hogar. Su nombre es Aquila y Priscila. Ellos eran colaboradores de Pablo en Cristo Jesús y eran diestros en las escrituras. Ahora, es interesante que aún ellos tenían una iglesia en su casa. Se lo dice Hechos 18:26, lo dice Romanos 16:5. Es decir, que aún el candor y la preocupación que tenían ellos mutuamente se evidenciaba por el trabajo de amor que hacían para los demás, pero no solamente eso, sino que juntos trabajaban para dar la gloria al Señor y para seguir creciendo juntos, al punto de que eran colaboradores de Pablo, no solamente Aquila, sino también Priscila, que eran esposos. Entonces, este es otro ejemplo de las escrituras del Nuevo Testamento que podemos ver cómo había un amor familiar y cómo eso también trascendía a la iglesia del Señor, al punto de que en este caso particular ellos establecieron una iglesia en su casa. Era una casa que ellos abrieron las puertas para que se pudiesen congregar allí y para que pudiese haber una iglesia también. Ahora, saltémonos un poco más y veamos otros pequeños ejemplos e instrucciones que Pablo va a dar a los hermanos. Por ejemplo, quisiera que viéramos este texto. Primera de Timoteo,
Capítulo número 5, versículo número 8. Ahora, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8, nos va a hablar de unas necesidades físicas, materiales, pero quisiera aplicarlo también a lo que estamos hablando. Dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Este texto, hermanos, nos debe llevar precisamente a ver la necesidad que hay de preocuparnos por nuestras familias. Y esto no tiene que ver, aunque principalmente tiene que ver con el cabeza de hogar, tiene que ver con todos los miembros del hogar, hermanos. Tiene que ver con cada uno de los que deben estar preocupados por estar atentos a dejarse guiar, a crecer juntos y a orar los unos por los otros, pero también a orar juntos, a escuchar la palabra juntos como un hogar. Eso va a fortalecer también las relaciones y precisamente es lo que Pablo nos está mostrando aquí. Si él se preocupa aún por las necesidades físicas, ¿cuánto más deberíamos preocuparnos por esas necesidades espirituales, de proveer para los nuestros? Y por último, segunda de Timoteo capítulo 3 también nos deja ver un ejemplo de los resultados que pueden haber en un hogar por causa de la instrucción y de lo que podríamos definir nosotros como la adoración familiar. Segunda de Timoteo, capítulo número 3 versículo 14 dice, le dice Pablo a Timoteo, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Y miren lo que dice el verso 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo Timoteo sabía de las escrituras desde pequeño? ¿Acaso era un joven, un niño superdotado que aprendió a leer solo, eh, que cogió las escrituras que probablemente no era tan fácil conseguir en ese entonces y las aprendió por sí mismo? Por supuesto que no, la misma palabra nos da la respuesta, ¿no? Entonces, su mamá estuvo ahí pendiente, estuvieron ahí pendiente estas dos mujeres, instruyendo a Timoteo desde pequeño. Tal vez no en un contexto de la adoración en el templo, sino en sus hogares, día a día, perseverando en la palabra, instruyendo, enseñando. Y lo hacían porque en ese momento era su responsabilidad, porque no había un hombre con esta capacidad, no había un hombre con el conocimiento aún, no había un hombre creyente en el hogar que pudiera guiar. Entonces, esto es un ejemplo de que todos debemos responsabilizarnos. Cuando no hay uno, debe estar el otro, por supuesto, en frente de esta responsabilidad. Y por eso entonces, versos 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la mentalidad que nosotros debemos tener, ese es el pensamiento que nosotros debemos tener en el momento en que instruimos o que compartimos en nuestros hogares la adoración familiar. Así que con esto, entonces vimos el recuento histórico. Ahora, quisiera ver un segundo asunto muy, muy breve también. Este se me pasó un poco el tiempo, pero porque estábamos viendo las escrituras, que es importante ver cada uno de estas porciones para poder entender y extraer esos principios para la práctica de la adoración familiar. Pero, ¿cuál es el propósito entonces, si pudiéramos resumir lo que estuvimos viendo de la adoración familiar? Y yo les diría, y es lo que les voy a decir, lo tomé de un libro que ahorita al final se los voy a compartir ahí en los grupos, que tal vez muchos ya lo tienen. Y es, en primer lugar, el propósito de la adoración familiar es darle la gloria a Dios. Darle la gloria a Dios, no solamente en mi vida, sino en la vida también de mi familia. Por eso es que Josué decía, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Por eso es que en Números 23:10 dice,
muera yo la muerte de los rectos y mi postrimería sea la suya, hablando del Señor, hablando de que aún mi descendencia, mi familia es para el Señor, para darle la gloria a Dios. Ahora, en segundo lugar, el propósito de la adoración familiar también es para proteger a nuestras familias del pecado, del pecado. Por eso dice el Salmo capítulo 1:3 que aquel varón que teme al Señor será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y si ustedes han leído el Salmo capítulo número 1, y si ustedes pueden ilustrar esa figura que se está utilizando allí de un árbol que está plantado junto a corrientes de las aguas, y si ustedes pueden ver eso, ustedes se van a dar cuenta que esos árboles que están plantados junto a las corrientes de las aguas tienen sus hojas verdes, están vivos y su fruto es continuo y tienen una vitalidad continua. Ahora, esta ilustración sirve para la constancia de la adoración familiar, porque uno de los propósitos de la adoración familiar es prevenir el pecado en la familia. Los hijos pueden abandonar el techo paternal, pero aún en tierras extrañas recordarán las oraciones que se elevaban en el hogar y las plegarias que los protegían. Y entonces viene Primera de Timoteo 5:4 y nos dice, hablando por ejemplo a las viudas, si alguna tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. Así que cuando hablamos de la adoración familiar, uno de los propósitos de la adoración familiar también es restringir el pecado. Pero también otro propósito es consolar, consolar durante los momentos de prueba. Las dificultades cotidianas, hermanos, de las familias son aliviadas a veces por estos tiempos que el Señor permite. No les voy a decir y no les voy a prometer que todo se va a resolver por la adoración familiar, pero esta es una herramienta que el Señor nos ha permitido tener precisamente para aliviar tal vez esos conflictos, tal vez esas dificultades, tal vez ese afán que se presentó en ese día, tanto tal vez de los hijos en el colegio, ahí aún en la propia casa con su propia madre, o los conflictos que pueden haber a veces entre pareja, pueden, si el Señor así lo quiere, resolverse aún a través de ese tiempo de estudio, de oración, de alabanza al Señor. Y por último, otro propósito que podría sugerir que tiene la adoración familiar es, por supuesto, para influir en la sociedad. Recuerden que sus familias, mi familia, es una micro sociedad, podríamos decirlo así. Y entonces viene la cita de los puritanos, como está la casa, está la iglesia. Como está la iglesia, está la sociedad. Entonces, si ustedes no quieren ver, por ejemplo, a sus hijos de 5, de 3 años, de 7 años, de 10 años, a los 18 años como vándalos tirando piedras, rebelándose en contra cualquier autoridad paternal, laboral, eclesial, civil, la adoración familiar puede ser una herramienta muy útil para que los hijos puedan conocer las autoridades que el Señor ha establecido y aún la máxima que es Él mismo. Entonces, podemos influir en la sociedad de esa manera, porque pese a que nuestros hijos no sean creyentes y nosotros no podamos asegurar que se salven, porque eso solamente lo hace el Señor, sus vidas pueden estar tremendamente influidas por el comportamiento, el ejemplo y aún la práctica de este tiempo que puede ayudar para el beneficio de ellos, para que se les restrinja también ese pecado aún en medio de la sociedad y aún quiera el Señor que puedan llegar a ser salvos. Así que hemos visto un recuento histórico, hemos visto el propósito de la adoración familiar y ahora quisiera hablarles también de la preparación para la adoración familiar. En estos minutos que nos quedan, voy a hablar de esta parte. Lo primero que deberíamos hacer, y en este momento quiero dirigirme otra vez a los cabezas de hogar, es que deberíamos orar en privado pidiendo la bendición divina sobre esa adoración.
Luego, dice, creo que es Joel Vicky, deberíamos planear el qué, el dónde y el cuándo de la misma. Es decir, antes de nosotros emprender la adoración familiar, debemos orar, por supuesto, para que el Señor nos guíe y planear el qué, el dónde y el cuándo de la misma. Ahora aquí voy a hacer una serie de sugerencias, de consejos que he tomado de otros pastores que me han servido a mí, que por supuesto les van a servir a ustedes, y también sé que muchos practican la adoración familiar, entonces no está mal también que recuerden esto o que ustedes comparen cómo lo están haciendo para que si se puede mejorar lo puedan hacer o si lo están haciendo bien, pues gloria al Señor también, por supuesto. Listo, el qué. Cuando hablo de qué, ¿a qué me refiero? Entonces, de forma general, esto incluye qué debemos hacer en la adoración familiar. Entonces, incluye instrucción de la palabra de Dios, oración delante del trono de gracia y cantos para su gloria. Podríamos resumirlo en esos tres aspectos principales, generales. Instrucción de la palabra del Señor, oración y alabanza. Hay algunos que solamente hacen la instrucción, que hacen la oración, pero si ustedes quieren indagar un poco más sobre el tema, quieren ya hacer un estudio personal y comprobarlo ustedes mismos, hay muchos teólogos que recomiendan que se hagan estas tres cosas porque cada una tiene un énfasis particular. Entonces, eso sí se los dejo a ustedes para que ustedes puedan ahondar un poco más en el tema. Lectura de la palabra entonces. Tenga un plan, tenga un plan. Por ejemplo, puede ser que cada vez que se vayan a reunir 10 versículos, 10 versículos de lectura, 10 versículos en los cuales, por ejemplo, se puede hacer una aplicación, se puede meditar en esos 10 versículos, en un texto, en una porción particular. Pueden, por ejemplo, establecer que su plan de lectura e instrucción sea a través de las parábolas. Entonces van a leer las parábolas del Señor Jesucristo y van a tratar de extraer la verdad que hay allí y aplicarla a su vida familiar y a cada uno de los miembros de esa familia. O pueden elegir un tema, por ejemplo. Pueden elegir un tema para que este mes lo traten. Por ejemplo, este tema puede ser el temor a Dios. El otro tema puede ser la salvación. El otro tema puede ser el perdón. Y vamos a mirar ciertos textos cada vez que hagamos nuestra adoración familiar para meditar y aplicar en nuestras vidas. Aún tal vez para memorizar. Por ejemplo, también se puede utilizar el sermón del domingo. Se pueden tomar esos textos y en el transcurso de la semana se pueden ir mirando, se pueden ir meditando, se pueden ir aplicando a nuestra vida y eso también va a ser más útil y provechoso aún el trabajo que se hace a nivel eclesial de los predicadores, de los pastores y poder apropiarnos de eso y poder nutrir a nuestros hogares también. Un consejo que se da en este asunto es involucrar a la familia, por ejemplo, que alguno de los miembros del hogar hagan la lectura, que cada cual tenga su Biblia, su material allí y que todos puedan participar. También en este aspecto puede estimular a la lectura privada. Pues puede dejar una lectura para que se haga y para que entonces cuando vaya a hacer usted su adoración ya esté esa lectura, una lectura que no sea gravosa, una lectura que no sea extensa. Tal vez puede ser de la misma Biblia de esos textos particulares que usted quiere tratar. Puede memorizar textos, puede utilizar, por ejemplo, cada mes para memorizar un texto. O si ya usted es muy diestro en el asunto de memorización y su familia también, pues cada reunión familiar puede hacerlo, cada oración familiar o cada semana. Entonces ya como ustedes prefieran también puede ser un buen espacio para eso. Este tiempo de la palabra en el que también debe incluir una breve reflexión. Ahora el consejo en este caso es que sea breve. No haga una exposición dominical de 45 minutos porque la familia se va a cansar. Y aunque no es una excusa para no hacerlo, y puede ser también, como les decía al principio, libre, o sea, tal vez yo estoy diciendo esto y usted puede pensar, no, pero en mi familia sí lo hacemos así, está muy bien, hermano, pero el consejo normal, habitual en este caso es que sea breve, estimule, por ejemplo, el diálogo.
Entonces, en este tiempo sí pueden conversar, sí se puede preguntar, por ejemplo, puede utilizar el procedimiento hebraico de pregunta y respuesta, de preguntar y de que se responda, o lo que se conoce como la forma de catecismo, o a veces también se le da el nombre de mayéutica. Incite a las respuestas correctas. Si sus hijos y su esposa de pronto no saben la respuesta, entonces incítela, trate de buscar la forma de que ellos puedan responder correctamente. Tenga a la mano, por ejemplo, buenos comentarios del texto que usted ya haya estudiado anteriormente para que eso pueda dar fuerza al argumento o para que pueda ver por dónde se puede dirigir. No justifique sus ideas con la Biblia. Debe ser puro en la doctrina. Es decir, tenga cuidado en que cuando utilice la palabra para enseñar, no la utilice para echarle vainazos a su familia. No la utilice para recostar sus ideas en las escrituras, sino sea puro, como dice Tito capítulo 2 versículo 7. Es decir, que el mismo texto nos debe ir mostrando que el Señor nos ilumine y por eso hay que orar por eso, para que Él nos guíe cuál es el sentido de ese texto y para que pueda ser bendición en nuestro hogar. No es necesario que nosotros echemos como el vainazo, como coloquialmente se dice, porque la misma palabra se va a encargar de eso, porque la palabra es viva y eficaz. Entonces, lo que debemos hacer nosotros es compartir la palabra y no que se vuelva como un juicio para nuestros hijos o para nuestra esposa ese tiempo, porque también puede pasar que sea el juicio de acusarlos a todos y yo soy el juez y los acuso a todos y después ellos también terminan acusándome a mí porque dicen, ah, pero es que usted también. Entonces, en vez de que sea un tiempo feo, tiene que ser un tiempo bonito y todos estos consejos pueden ayudar precisamente a eso. Haga aplicaciones pertinentes y por supuesto tiene toda la autoridad, cabeza de hogar, sea una hermana o sea un hermano, en el caso de las circunstancias, de exigir atención. Proverbios capítulo 4 versículo 1. Oye, hijo mío, oye, presta atención. Por supuesto que es un tiempo en el que debe ejercer su autoridad con mansedumbre, con amor, pero deben prestarle atención. No es para estar en los celulares en ese momento, no es para estar en los juegos ni nada, sino es para estar un pequeño tiempo con el Señor, juntos. Entonces es importante que tenga en cuenta eso. Puede hacer, como decía también, bueno, esto no lo he dicho, adicional, puede hacer una lectura piadosa después de leer la palabra, puede, por ejemplo, leer un catecismo, los catecismos, el catecismo bautista, el catecismo de Westminster, el mayor y el menor, puede leer la confesión, puede tener libros como el del progreso del peregrino, como el mártir de las catacumbas, usted puede pedir consejo para qué libro puede ser útil para su hogar, para cierta situación, y eso le puede ayudar también a hacer lecturas piadosas para el beneficio y el provecho en su hogar. Ahora debe tener entonces canto también. Puedes coger un himno, cantarlo, una canción con una guitarra, con una presentación en el televisor o algo. Pueden cantar, alabar al Señor también. Es muy sano también hacerlo y recuerden que el canto también es una forma de aprendizaje de las verdades del Señor porque estamos cantando lo mismo que la palabra de Dios dice. Y también la oración. Entonces, oración, consejos breves, oraciones breves, no oraciones extensas, porque lo que nosotros buscamos es que ese tiempo sea bueno, no un tiempo tedioso, no un tiempo pesado para nuestro hogar, sino que sea bueno. Ahora, breve no quiere decir 3 segundos, por supuesto, pero sí que seamos como sensatos y dependiendo también de la necesidad, porque si hay que orar más, pues lo hacemos. No enseñen su oración, entonces distinga entre el tiempo de enseñanza y el tiempo de orar, que a veces uno se pone a enseñar en medio de la oración. La oración también debe ser directa. Las oraciones deben ser naturales, pero solemnes. Las oraciones no deben ser una vana repetición. Entonces, no una y otra vez, entonces en todas las oraciones repitiendo el Padre nuestro, perdona nuestros pecados, perdona nuestros... No, hagámoslo variado y natural, como se debe presentar. Confesemos también en nuestras oraciones los pecados tal vez de nuestra familia, mis propios pecados. Hagamos peticiones por mercedes familiares, aún por bienes temporales y espirituales. Oremos por las necesidades e intercesión por otras familias. Por ejemplo, en nuestra iglesia con las oraciones que se hacen día a día por ciertos grupos de hermanos o hermanos en particular. Entonces puede ser un tiempo
propicio para orar por ellos y tengamos una acción de gracias. Ahora, todo esto son consejos muy rápidos, muy breves en cuanto al qué, ¿no? Entonces les decía, vamos a ver el qué, el dónde, cuándo. Ahora, el dónde. La adoración familiar puede celebrarse alrededor, por ejemplo, de la mesa del comedor. Sin embargo, es posible que sea mejor trasladarse a la sala donde hay menos distracciones. Entonces, cuando hablamos del dónde, tenemos que pensar en dos cosas solamente, y creo que son lo mismo. Uno es que sea un lugar donde nos podamos concentrar, donde podamos estar concentrados en lo que estamos haciendo. Y segundo, donde no hayan interrupciones, donde no hayan llamadas preciso, donde timbres, personas que estén pasando tal vez, donde ya tengamos el material listo, las Biblias, el libro que vayamos a leer, aún si es el himnario para poder cantar y donde haya orden también. Entonces es importante que todo esto se tenga en cuenta para que nuestra adoración pueda ser lo más provechoso. ¿Cuándo? Lo ideal que sugieren algunos hermanos es que esto se haga 2 veces al día, en la mañana y en la tarde. Ahora, dependiendo de las ocupaciones y de las circunstancias, aunque sea debe hacerse una vez y normalmente se hace una vez después de la cena. Nuestra situación y a veces la carga y las responsabilidades y el afán que tenemos entre el estudio y el trabajo no nos permiten tener a veces tanto tiempo libre. Sin embargo, organicemos todo lo suficiente para que sí haya el espacio, hermanos. Así sea una sola vez en el día, porque es importante que se pueda hacer. Ahora, quisiera adicionar uno más, y es el durante. Entonces, ¿qué debe pasar durante esa adoración familiar? En el qué, en el dónde y en el cuándo. Entonces, por ejemplo, en primer lugar, la brevedad. Entonces, decía un hombre llamado Richard Cecil, haz que la adoración familiar sea breve, agradable, sencilla, tierna y celestial. Es decir, que una adoración debe durar aproximadamente 10 minutos, 15 minutos. No debe durar tanto tampoco. Pero como vuelvo y repito, eso queda en la libertad de cada uno de ustedes. Pero es bueno que sea breve. Es bueno también que haya coherencia en la adoración familiar. Es decir, que haya un orden, que haya una secuencia, eh, que haya una persona que esté encargada, en este caso la cabeza, dirija la oración con una mano firme, paternal, pero también con un corazón blando y arrepentido. Aun cuando estemos cansados después de un día de trabajo, oremos pidiendo la fuerza para llevar a cabo este deber y esta responsabilidad. Y también una solemnidad. Es importante que este tiempo sea solemne. Entonces, servid, dice el Salmo 2, a Jehová con temor y alegrados con temblor. Otros textos que podría citar ya para finalizar. Por ejemplo, Efesios 5 nos habla de la instrucción, del amor, de la obediencia, del sometimiento mutuo en el matrimonio. Efesios 6:4, por ejemplo, nos habla de que debemos criar en disciplina y amonestación a nuestros hijos y esto puede ser un espacio muy útil para eso también, para complementar. Y Colosenses capítulo 3 también. Y bien, mis hermanos, voy a hacer entonces un pequeño recuento de lo que vimos en esta noche. Vimos un recuento histórico de la relación familiar, de cómo los hombres de fe guiaron a sus familias y cómo el Señor nos llama precisamente a preocuparnos por ellas. Vimos el propósito de la adoración familiar, darle la gloria a Dios, proteger a la familia del pecado, consolar durante momentos de prueba y aún influir en la sociedad. Vimos también entonces la preparación para la adoración familiar, el qué, la lectura, la instrucción de la palabra, el canto y la oración. Vimos el dónde, en un lugar que haya concentración, donde no hayan interrupciones, el cuándo, ideal 2 veces al día, pero por causa de las excesivas ocupaciones, apartar aunque sea una sola vez al día, y el durante, entonces que sea breve, para que sea una adoración familiar agradable, sencilla, tierna y celestial, que haya coherencia, que haya orden, pero también que haya solemnidad. Todo esto es lo que compone entonces este distintivo cultural, hermanos, y es importante
que toda nuestra vida precisamente gire en torno a Cristo. Es decir, que cada cosa que nosotros leamos, que oremos, que cantemos, debe estar girando en torno al cumplimiento de esa promesa, a ese nuevo pacto establecido en la sangre de Jesucristo y a aquel por el cual fuimos salvos y por el cual serán salvados aquellos de los que el Señor tenga misericordia. Que quiera el Señor aún que sean de los mismos miembros de nuestras familias y muchos más. Por eso es importante que nuestra adoración, recogiendo todo esto, sea cristocéntrica. Nosotros ya no hacemos una adoración como la hacían en el Antiguo Testamento en ciertos lugares particulares, con ciertas cosas especiales, como un cordero, como un altar, sino que ahora nosotros adoramos en espíritu y en verdad, y lo hacemos en cada momento, y lo hacemos individual, lo hacemos familiar, lo hacemos eclesial, pero por supuesto lo tenemos que hacer. Y debe ser un gozo y un deleite para nosotros. Así que mis hermanos, en esto consiste esta lección de la adoración familiar. La razón por la que la enseñamos es porque es distinto a lo que la sociedad enseña, es distinto aún a lo que el cristianismo se cree hoy día, porque el cristianismo cree que debemos vivir individualmente, no preocuparnos los unos por los otros y a veces es tan fácil para nosotros vivir de esa forma, pero no, el Señor nos enseña diferente en su palabra y por eso debemos poner en práctica este elemento y esta bendición, esta herramienta que el Señor nos ha dado para poder bendecir a nuestros hogares y decir conjuntamente con Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Les invito a que oremos entonces. Amado Señor, te damos mil gracias por tu palabra, mil gracias Señor por tu instrucción, por todo lo que tú nos enseñas, Señor. Gracias porque nos bendices, porque nos alientas, nos consuelas, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das. Bendice a cada uno de los hogares de nuestra congregación y aún esos hogares cristianos que necesitan de ti, Señor, para fortalecerse. Permite, Señor, que tus iglesias cada día sean más bíblicas y que se enfoquen en cada una de las áreas que tú has permitido que hayan de los ministerios, Señor, y de cada una de las cosas que debemos hacer para tu gloria. Capacítanos, Señor, porque nosotros somos inútiles por sí mismos. Somos malos y negligentes, Señor. Pecamos en contra tuya a veces al no preocuparnos ni siquiera por nuestros propios hogares. Límpianos con la sangre de tu Hijo. Límpianos, Señor, para que podamos seguir avanzando, santificándonos y santificando a nuestros hogares y poder crecer para aún ser de impacto, luz y sal en la sociedad, más salados para preservar, más iluminados con la luz de Cristo, Señor. Te damos gracias por este tiempo y te pedimos, Señor, que nos sigas animando y ayudando en todas las necesidades que tenemos. En Cristo Jesús oramos. Amén.